Hola, buenas. Quiero continuar con la segunda parte acerca de esta pequeña serie de escuchad a vuestros profetas. Y en la reseñita pasada nos preguntamos acerca de por qué la Biblia es el libro sagrado que hay que seguir. Existen muchas deidades. Ya comprobamos, en la medida que se quiera comprobar, que Dios existe. Entonces, ¿por qué el Dios cristiano? ¿Por qué la Biblia? Y vimos que en la historia, en la arqueología, se muestran pequeños pincelazos de la historia egipcia del Éxodo. Pero solamente eso. Si nos quedamos con eso, estoy seguro que muchos de la alta crítica, y aún de la alta crítica, sino más bien de la misma cristiandad, quedarían muy dudosos. ¿Por qué la Biblia? Cristo, Dios, por medio de Isaías, declaró que Él decía las cosas antes de que sucediesen y que por decirlas antes que sucediesen uno podía ir y buscar que esas cosas realmente sucedieron como Él dijo que iban a pasar. La historia del Éxodo, del caminar después de 40 años en el desierto, nos trae un relato muy curioso, Jericó. En Jericó se cuenta que esta ciudad, según la Biblia, fue estremecida por Dios en un temblor poderoso que hizo derrumbar todas las murallas e incluso la misma ciudad. Nadie, sino solamente Rahab, la prostituta, y su familia lograron sobrevivir porque se sometieron a Dios. Lo interesante es que la arqueología ha demostrado, o por lo menos ha visto, ha notado, que durante el tiempo de Jericó sucedieron enormes terremotos y que pudieron haber sido producto de ello la destrucción de la primera construcción de Jericó, que después fue reconstruida. Lo interesante del libro de la Biblia es que, a diferencia de todos los demás libros sagrados, es un libro histórico. ¿A qué me refiero con un libro histórico? Es un libro que fue redactado por diferentes personas en diferentes tiempos, bajo diferentes formas culturales, marcando las cosas que sucedieron en el momento en el que estaban vivos. Y dentro de cada una de estas existen profecías de hechos que iban a acontecer por parte de personas de las cuales no tenían por qué saber que esos hechos iban a suceder. Les pongo un ejemplo. Existe cierta referencia de Moisés antes de perecer. La encontramos en Deuteronomio 28:32. Es aquella gran amonestación que hizo Moisés acerca de su propio pueblo. Y lo interesante de la Biblia es que es el único libro de todos que coloca al pueblo que adora a ese Dios en particular como los más malos. Siempre los que se equivocan más y los que desprecian más a su Dios son precisamente el pueblo elegido. Todos los demás libros religiosos colocan al pueblo elegido, llámese los griegos, llámese las culturas nórdicas, llámese el mismo Popol Vuh, como una civilización elegida y que era superior, que ellos eran mejor que los demás grupos de alrededor. Pero lo interesante es que la Biblia coloca al pueblo hebreo y de ahí en adelante a todos los demás pueblos que existieron, hijos de Dios, tómese el Nuevo Testamento como la cristiandad, como los que más se equivocan y más meten la pata con respecto a este Dios. E incluso profetiza cosas que le iban a suceder malas a este pueblo por culpa de su desacato. Moisés declara que a causa del desacato les iba a venir sequías, mortandad, y curiosamente declara que los hijos de ellos iban a ser llevados en cautiverio a causa de las muchas perversiones y por seguir las prácticas que hacían los pueblos de ese lugar, de Canaán. ¿Existía alguna razón por la que Moisés tuviese que escribir eso? Pues no. La idea era que ellos eran un pueblo elegido que iba a tomar Canaán y que iba a poseerla porque eran herederos del trono de Dios. No tenía por qué Moisés decir que en un futuro iban a ser incluso llevados en cautiverio, o que iban a ser destruidos, o que iban a ser muertos, o que iban a llegar a considerar dioses paganos de la tierra de Canaán como superiores a su propia deidad. Ningún otro pueblo hizo eso. Los griegos siempre adoraron a sus deidades. Los medos, los mesopotámicos, los asirios siempre adoraron a su deidad.
Los únicos que siempre se tiraron a adorar a otros dioses es los que se declaran en este libro, en la Biblia. Y lo interesante es que esta profecía se cumplió al punto y letra, hasta el punto en el que la misma Jerusalén fue sitiada por los babilónicos y consumida. Y poco tiempo antes, también se hicieron profecías por parte de ciertos dos profetas llamados Jeremías e Isaías. Y declaraciones que hicieron, muchos de la alta crítica los cuestionaron. Por ejemplo, en referencia a Edom, se mencionó que Edom, que era un pueblo, según Jeremías e Isaías, que había sido clavado, que había sido creado en las peñas, en las rocas, y que eran completamente inaccesibles, eran completamente inexpugnables. Nadie podía dominar a ese pueblo porque habían construido su morada en medio de las rocas. Y aún esos pueblos, dijo el profeta, iban a ser destruidos, y ni siquiera iban a ser destruidos por pueblo, por arma, por ejército. Curiosamente, dos arqueólogos vestidos como beduinos se internaron en las zonas del desierto y llegaron hasta la antigua Edom. Se encontró a Petra. Petra es la ciudad enclavada en la piedra, aquella ciudad que dijeron que no existía, que no había ningún registro de que existiese, y ahora puede ser visitada fácilmente por cualquier guía turístico con cualquier persona de cualquier lado del mundo. La Biblia vez tras vez ha demostrado que lo que ha dicho se cumple de la forma en la que se dice que cumple. Inclusive, la caída del mismo reino babilónico, predicho por el mismo Isaías y Jeremías, se cumplió con punto y coma. En Daniel, libro escrito por Daniel, se predice acerca de ciertos reinos que iban a tener sucesiones uno detrás del otro. Estos reinos, encabezados por Babilonia, los cuales son representados, en palabras del mismo Daniel, por la cabeza en la estatua del Daniel capítulo 2, y también por la bestia como león con alas de Daniel capítulo 7, siguen una serie de gobiernos que uno tras otro cae, y que son gobiernos que dominan el mundo, o por lo menos el mundo conocido. Estos reinos siguieron el orden de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo curioso es que esto fue profetizado por Daniel muchos siglos antes de que siquiera Babilonia fuese pensado que pudiese ser destruida. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, en Isaías 45:1 y 44:28 encontramos referencias a un rey. Este rey fue Ciro. Ciro fue el conquistador de Babilonia, y Jeremías profetizó que las puertas de Babilonia no iban a poder estar cerradas y que sus tabiques, sus enclaves y cerraduras de bronce iban a estar abiertos para que cuando Ciro llegara, los medos, lo dijo así, medos con punto y coma, los destruyesen. Curiosamente, el rey Ciro agarró el río Éufrates que rodeaba cierta zona de la antigua ciudad de Babilonia, lo cambió de dirección, y aquellas puertas que debían de estar cerradas con cerraduras de bronce estaban abiertas porque el río los protegía. Cuando en aquella noche Belsasar se vio sometido en medio de sus banquetes a oír la amonestación de Dios, también fue el tiempo en el que Ciro, como fue profetizado con punto y coma, entrara en la ciudad de Babilonia y la consumiera en fuego. Muchos críticos de la alta crítica, personas que declaran que la Biblia se equivoca, han dicho que esta clase de referencias, esta clase de citas, fueron escritas después de que los hechos ocurrieron. Ellos dicen que llegaba Medo-Persia, conquistaba a Babilonia, y entonces alguien agarraba el libro de Daniel, lo corregía y escribía esas cosas, o agarraba a Isaías y le agregaba esas cosas, Jeremías y le agregaba esas cosas. El problema es que tiene que demostrar que eso realmente fue así. No basta simplemente decir es que fue así. Si alguien te dice que tal cosa va a ocurrir porque Dios te lo dijo, y después vas y se lo dices a otra persona, y la otra persona dice, no, es que ustedes están diciendo eso después de que pasó. Primero tiene que demostrar que realmente es así. El hecho es que el libro está ahí, y que los hechos anotados
están en el lenguaje y en el momento y por una cultura que no es usual que altere sus escritos. La misma Biblia declara que era maldición cambiar o corregir los escritos dentro de cada uno de estos libros de los profetas. Es algo muy inusual que alguien agarre en aquel entonces un judío y cambiara esos escritos, pero aún así, este mismo hecho, esta misma cuestión, esta misma forma de hablar de la alta crítica se repite vez tras vez en cada profecía que se declara. Les pongo un ejemplo. En Daniel, capítulo 7, se declara que un rey iba a conquistar al reino de Medo-Persia. Esto se representó por una bestia con una forma como de leopardo con 4 alas. Tiempo después, en Daniel capítulo 10 y capítulo 11, se explica que iba a ser un rey de Grecia y que este rey de Grecia iba a ser muy elevado, que se iba a elevar sobre todo, se iba a conquistar todo, pero que iba a durar poco tiempo y que su reino se iba a ser separado en 4 reinos diferentes y que iba a ser dividido en los 4 vientos. Lo interesante es que Alejandro Magno, que fue un gran conquistador, como ningún otro ha habido, conquistó inclusive a la Medo-Persia con su poco ejército y murió rápidamente a una edad muy temprana sin dejar heredero estable. Sus únicos hijos eran muy jóvenes como para heredar y entre sus 4 generales más importantes se lucharon y se combatieron el reino. Pero antes de que alguno se sobrepujara sobre el otro, decidieron simplemente, como el reino era tan grande, repartírselo entre ellos 4. Y nuevamente la profecía de Daniel se cumple. El reino de Grecia se dividió entre el Seleuco, entre el Ptolomeico, en fin, se dividió entre los 4 reinos, tal y como dijo Daniel que iba a suceder. Pero la alta crítica nuevamente declara que esta profecía fue simplemente corregida y cambiada por lo que escribieron otros, ya sucedido el hecho. Llegaron los hebreos y otra vez corrigieron el libro de Daniel y pusieron lo que ellos deseaban para demostrar que su Dios siempre tenía la razón y que siempre decía las cosas en un futuro de lo que iba a suceder. Entonces vamos a analizar otro. Tiro es declarado proféticamente por Jeremías y también por Isaías que iba a ser destruida. De hecho, el profeta declara que de Tiro no iba a quedar huella. Una ciudad que era protegida en una islote cerca del mar y que esa ciudad iba, aunque era la cúspide y aunque era el máximo comerciante de aquel entonces y todos utilizaban sus riquezas y sus navíos para poder comerciar, iba a ser destruido. Esta ciudad se movió de la antigua ciudad de Tiro a un islote que había en medio del mar. Este islote era utilizado por seguridad como la ciudad principal. Alrededor de la isla habían puesto grandes columnas que impedían que otros barcos llegasen hasta Tiro para conquistarla. El mismo rey Nabucodonosor de Babilonia estuvo muchos años ahí intentando conquistar Tiro y como nunca lo llegó a lograr, entonces llegó un acuerdo comercial y todo quedó bien. Pero llega Alejandro Magno. Alejandro Magno, en el tiempo en el que se había profetizado que iba a estar ahí, y el rey exacto que se había profetizado que iba a conquistar toda esa zona, llega y va a intentar conquistar a Tiro. Sus barcos eran víctimas de aquellas columnas que habían alrededor que no podían saberse dónde estaban, debajo del mar, y entonces, angustiado por ver cómo podía conquistar a Tiro, se le ocurrió y agarró todos los escombros de aquella ciudad de Tiro que había sido primeramente destruida por Nabucodonosor, las tiró al mar y construyó una autopista por encima del mar hasta llegar a Tiro. Y caminando sus tropas llegaron a una indefensa Tiro que no tenía cómo defenderse y la quemaron hasta destruirla por completo. No hicieron acuerdos, no hicieron alianzas. Lo único que hicieron fue destruir y matar a todos los que habían allí, tal como decía la Biblia que iba a ser. Y aún los restos de Tiro, de esa primera ciudad, terminaron en el mar y actualmente pescadores, tal como decía la profecía, lo utilizan para hacer su obra. La Biblia, una tras otra vez, hace declaraciones que para el que esté dispuesto a leer, verá que se han cumplido a través del tiempo. Otro ejemplo que nos deja es el del reinado de lo que fuese la Roma.
Nabucodonosor había visto una estatua, como ya les había dicho, en el capítulo 2 de Daniel se declara, y esta estatua, que era dividida en diferentes metales, tenía en su cabeza, según como lo diseñó y lo predijo y lo puso Daniel, que era Babilonia, seguida por un siguiente reino que fue Medo-Persia, que era su pecho de bronce, de plata, disculpen, su cintura de bronce fue Grecia y sus piernas eran un reino que habría de venir. Y este reino, por el tamaño de las piernas, debía de ser de mayor extensión que todos los demás reinos. La dureza de su metal implicaba que iba a ser un reino muy fuerte, muy estricto, muy duradero y también muy desamorizado, duro de corazón. Aparte de eso también, igual que el reino de Medo y Persia tenía dos manos por ser el pecho, así también este reino que iba a venir después de Grecia iba a ser dividido en dos, según la profecía. Y de esos dos reinos nacerían muchos otros reinos que seguirían el mismo lugar, la misma fuerza, la misma ideología y cultura que tenía el Imperio Romano. Lo curioso es que Roma, mucho tiempo después de Daniel, y esto sí se puede demostrar que con punto y coma no fue algo que escribieron los hebreos después de que sucedió, porque los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Kiram, si no me equivoco, estos manuscritos datan de 250 a.C. al 66 a.C. Significa que la división del reino romano entre el oriente y el occidente, y después la sucesiva división que hubo cuando los conquistaron los bárbaros y fueron repartidos en muchos otros reinos, ya había sido profetizada por Daniel como mínimo 250 años antes. Y de hecho Daniel escribió varios siglos antes. Una tras otra profecía acerca de las ciudades. Si ustedes leen Jeremías y Isaías, hay una declaración de todos los reinos, desde Asiria, Siria, Babilonia, los medos, todos ellos, cómo es que iban a ser destruidos. Edom, cómo iban a ser Egipto, cómo iban a ser destruidos, cuánto tiempo iban a durar, cómo iban a ser, cómo no iban a ser y quién les lo iban a conquistar. Los medos habían sido colocados como un reino que iba a conquistar a Medo-Persia desde el tiempo de Isaías. Si tú quieres creer que un hebreo o muchos hebreos agarraron y una tras otra vez fueron corrigiendo todos los escritos que ya estaban repartidos por todos lados para que todos consideraran a su Dios verdadero, no es un argumento muy firme, considerando que habían judíos repartidos por todos lados del Medio Oriente y por todos lados del Mediterráneo, por toda Europa y por toda Asia. Habían judíos por todos lados y todos tenían sus escritos. Y si alguien corregía un escrito acá, no significa que automáticamente todos los demás escritos también iban a ser corregidos. Y lo interesante es que nos encontramos que todos los escritos, todos son iguales. Las diferencias que tienen son en términos de traslado de palabras, de traducción. ¿Cómo traslada la palabra hola en inglés? Hi, hello. Ok, eso mismo. Es una diferente forma de traducirlo, pero la palabra sigue significando lo mismo en el contexto y en el momento indicado en el que lo dice la oración. Si muchos de la alta crítica cuestionaban a la Biblia de que era un libro que había sufrido muchos cambios y ya no era un libro creíble, y cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto todos se quedaron callados, porque esos rollos estaban exactamente igual que las Biblias que tenemos hoy en día. Los judíos, después de la destrucción del templo, fueron repartidos por todos lados, y ya antes de eso habían sido repartidos por todos lados. Y lo interesante de esto es que los judíos no se llevaban con los gentiles, con las personas de otras nacionalidades. Ni siquiera les daban sus escritos, no tenían por qué. Y lo interesante de esto es que esos judíos guardaron sus escritos generación tras generación durante la Edad Media, sin interactuar con los cristianos de aquel entonces. Y cuando agarras en la actualidad una Torá de ellos, lo que sería la Biblia de ellos, y lo comparas con la Biblia que tienes en tu celular, son exacta y precisamente el mismo libro, solamente que uno está escrito en hebreo y el otro está escrito en español, inglés, francés, alemán. Es el mismo libro. Con punto y coma dice lo mismo Daniel, con punto y coma dice lo mismo todos los libros del Antiguo Testamento. Quiero ir a la máxima profecía.
es la máxima profecía. ¿Por qué? En las religiones, todas las religiones que te vas a encontrar, todas ellas comparten algo en común. Ellas dividen entre un Dios Padre, una diosa Madre y un Dios Hijo. Todas las religiones son así. Las religiones siempre son una diosa madre que procrea, un Dios Padre que representa el poder y la autoridad, y un Dios Hijo que es el Mesías. Todas las religiones siempre son así. Lo curioso es que la religión monoteísta de la Biblia declara que lo que existe es un solo Dios. Y también declara que ese Dios son tres dioses: Espíritu Santo, Hijo y Padre. Y reciben diferentes denominaciones con diferentes personalidades, pero los tres son declarados un solo Dios. No es algo que fácilmente una persona pueda considerar o imaginarse para escribirlo en un libro y que todo el mundo se lo crea. Pero aún así. Y lo interesante de esta forma de visión es que todas las religiones, desde la nórdica con Balder, la griega con Hércules, la egipcia con Osiris, todas ellas comparten a un Mesías. Todas tienen un Mesías. Todas ellas dicen tener un Mesías salvador. De diferentes formas salvador. Unos como un Dios que viene y domina a los demás dioses, otros como un Dios que más bien es un tirano, otros como un Dios que muere y resucita, pero todos tienen el mismo Mesías. Ahora existen dos formas de pensarlo. Existe la posibilidad de que haya sido un invento de alguien y que se trasladó a todas las demás culturas y todos se lo creyeron y pues sí, hay un Mesías. O la segunda es que alguien se ha dado la tarea de ocultar a Jesucristo. Y lo interesante es que si analizas a todos los científicos, porque ahí fue donde empezamos, en la evolución, todos ellos no tienen problemas con Buda, no tienen ningún problema con el Maitreya, no tienen ningún problema con Mahoma, no tienen ningún problema con ninguna de esas deidades, o con ninguno de esos profetas, o con ninguno de esos supuestos mesías. Ellos no tienen problemas con esos. Con el único que tienen problemas es con Jesucristo. Con ese sí tienen problemas. Con ese pelean a diestra y muerte. Y lo interesante es que ni siquiera se puede dudar de la existencia de Jesucristo. Fabio Josefo, un escriba judío romano de aquel entonces, de la época de Jesucristo, con nombre, habló de los cristianos como seguidores de un rabino judío que predicó en las zonas de Galilea llamado Cristo. Jesús el Cristo. Históricamente es comprobado que Jesús existió. Pero lo interesante es que la Biblia nos coloca a Jesús en tiempo y en hora exacto. Ahora, ya demostré que hay muchas profecías que se han cumplido a través de los tiempos en la Biblia. Ya demostré que la Biblia, una tras otra vez, ha declarado hechos que se confirman que son ciertos. Y entonces me nace la pregunta, ¿por qué es tanto el pleito de las personas que son científicos o de otras religiones con directamente la Biblia? Es porque la Biblia declara tres cosas que no pasan el filtro de ninguna otra religión, ni de los científicos, ni de los académicos. La primera declaración que hace es que no hay ningún otro salvador. Yo sé, suena arrogante, que solamente Jesús es el único salvador. Pues sí, es arrogante. Pensar que solamente por un hombre, solamente un ser nos puede dar salvación, sí es arrogante. Les hago la pregunta, yo tengo un carro, ese carro es mío, y ustedes me están diciendo que entre los millones de personas que hay en el mundo yo soy tan arrogante para creer que ese carro es mío. Bueno, sí, el carro es mío. Que suene arrogante no significa que no sea cierto. Pero todas las religiones no pueden aceptar eso, porque las religiones aceptan a un Buda que tolera a todos los demás mesías, a un Osiris que fácilmente es confundible con Balder o con Tamuz, pero no puede aceptar a un Jesús que es Jesús y que no existe ninguna relación entre ninguno otro de esos mesías. No tolera a ninguno otro de esos mesías, solo él puede estar ahí. Lo otro que comparten todas las demás religiones es un tema en el que muchos cristianos hoy día pues han dado la vuelta y han tapado los ojos. Como saben, en la reseña, en las primeras reseñas, la primera serie que hicimos, hablamos acerca de creacionismo. Y nos dimos cuenta de que, pues, lo más lógico es creer acerca de la creación.
Si no, te toca creer en un montón de casualidades. Y lo interesante es que la mayoría de los cristianos han empezado a creer en ese montón de casualidades y en la evolución. La ven como un gigante demasiado grande como para poder ser vencido por la Biblia. Incluso el relato bíblico que habla acerca de 7 días exactos de creación es desechado por la mayoría de las religiones. La religión católica lo declara como una fábula. La religión luterana lo declara como también una fábula. Y los calvinistas, ellos se tiran a la evolución y consideran que lo dicho en Génesis es una referencia a un tiempo más largo. No son 7 días literales. Ahora te hago la pregunta. Las profecías de la Biblia que se han cumplido, y en la siguiente reseña vamos a hablar de la más grande profecía de todas, la de Jesús. Pero las profecías de la Biblia que se han cumplido, y de las cuales hay referencias y muchas en la Biblia, y que son comprobables, que pasaron y que fueron redactadas antes de que sucediesen, desde que Babilonia conquistara Jerusalén, que Jerusalén fuera destruida por Babilonia y que después Babilonia fuese destruida por Medo-Persia, que después los griegos conquistaran, que después llegaran los romanos, que los romanos se dividieran en 2 reinos, que en Grecia hubiese un alto general llamado Alejandro Magno y que en Medo-Persia hubiese un general llamado Ciro que gobernara y conquistara a Babilonia y con nombre es citado. Todas esas profecías nos dicen que pues lo que decía Isaías acerca de ve y mira si lo que yo dije no es cierto, se cumple. Entonces, si se ha cumplido todo esto, ¿por qué no creer en el relato bíblico de Génesis de que de veras Dios creó todas las cosas en 7 días? ¿Y saben por qué es que los cristianos actualmente no creen que todo fue creado en 7 días? Y digo cristianos en general. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen que la creación fue en 7 días. Los mormones no creen en la creación en 7 días. Católicos, ya los mencioné. Son muy pocos los que quedan que realmente son creacionistas y creen en la Biblia, donde dice que fue creado en 7 días. Y entonces, estas religiones han abandonado esa forma de pensar, porque si ellos creen que realmente la creación se dio en 7 días literales, tienen que ponerse las barbas en remojo con respecto a la evolución y van a tener un pleito con ese gigante. No veo la dificultad de tener un pleito con ese gigante. Yo me eché ese pleito hace unas cuantas reseñas atrás. Pero la segunda es que existe un mandamiento. Todos le han hecho y tapado los ojos a ese mandamiento. Todos. Toda la cristiandad lo ha hecho. La Biblia establece 10 mandamientos. Y si ustedes analizan esos 10 mandamientos, los 10 están desde el tiempo de la creación. Evidentemente Dios no quería que mataras, que robaras, que mintieras, que codiciaras. Él quería que lo amaras, Él quería que tuviese su nombre en alto, Él quería que honraras a padre y madre, Él quería que no adulteraras. Todos esos mandamientos son respetados por la cristiandad actual y son enseñados como una norma moral. Pero el mandamiento que habla acerca del sábado, como un sello de esa creación en 7 días, es desechado y apartado. Dios, el Dios de la Biblia, es el único que me explica por qué hay una semana de 7 días. Todas las civilizaciones paganas que no conocían a Dios tuvieron una semana de 7 días. Y lo curioso es que todas tenían un calendario lunar, un calendario solar. El calendario solar, lo más lógico, era que tuviese 360, 365 días. Lo más lógico es que tuviera 52 semanas. Lo más lógico es que tuviera meses de 30 días. Pero una semana de 7 días no tiene sentido. Eso es algo lunar. Una división de las 4 fases de la luna. Cada fase lunar dura 30 días en total y si la dividimos son 7 días o por aproximado de 7 días. Pero ellos no tenían un calendario lunar. Ellos lo tenían calendario solar como el de nosotros en la actualidad. Entonces, la razón por la cual tener 7 días como semana no tiene sentido para ellos. En la actualidad dicen que es porque habían 7 planetas visibles y que esos 7 planetas, como se mantenían ahí, según los medo-persas, según los mesopotámicos, entonces por eso es que cada día tenía un nombre diferente y 7 eran en total. Pero aún así existían muchos astros en el cielo y muchos otros tipos de deidades. ¿Por qué solamente los astros en el cielo? ¿Por qué no le ponían también al dios mar o al dios tierra?
¿Por qué 7 y no 8 con la tierra, o 9 con el mar, o 10 con la muerte y el inframundo? ¿Por qué todas tenían en común el número 7? Por esos 7 planetas. ¿Y por qué no incluían otras cosas? Habían civilizaciones que no se dedicaban al estudio de los astros. Los mesopotámicos sí, pero habían civilizaciones que no lo hacían. Pero aún así también tenían semanas de 7 días exactos. Y el único Dios de todos los que hay en el mundo, de todas las religiones, hasta Maradona, el único Dios que dice que Él creó, Él, no porque se relacionó con otra deidad y de Él nació tal cosa, o porque en su caos y en su mente o al mover su mano sin darse cuenta pasó algo. No, que Él quiso formarlo y no necesitó nada aparte de que simplemente Él quería hacerlo. Es ese Dios que me dice que Él lo hizo todo en 7 días literales. Si tú quieres creer en Buda, en Amaterasu, en Maradona, bien por ti, pero ¿bajo qué fundamento tú crees en esa deidad? ¿Cuáles son las bases que sostienen tu fe? Los profetas que hablaron en nombre de ese Dios dijeron algo que realmente se cumplió. Porque si analizas la Biblia, todos los eventos que ha declarado la Biblia que van a suceder, suceden con punto y coma. La siguiente parte va a tratar acerca de la profecía más grande y vamos a hablar de tiempos precisos, fechas que no pueden ser discutidas por nadie. Simplemente están ahí a la vista, no fueron corregidas y cambiadas. De hecho, los que guardan esas fechas, que fueron los judíos, pelearon sobre esas fechas. Aunque las guardaban, pelearon sobre esas fechas. Eso comprueba que no las corrigieron, si no las hubiesen corregido borrándolas. Y son las fechas que declaran y las profecías que hablan acerca del Mesías. ¿Cuántos Mesías existen que pueden decir realmente que son el Mesías porque fueron profetizados? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Gracias por acompañarnos.